cargada de difundir la procesión. Ahí se inaugura este monasterio el 18 de marzo de 1730, que en realidad son monasterios nazarenas carmelitas descalzas de San Joaquín, porque ese es el día que se va a inaugurar. La principal riqueza de nuestro país, ¿saben cuál es? Nuestro mestizaje. Su ají de gallina, un cevichito, su monoguito, cabrito madurado, tallarín verde con su apanado, un pepián de choclo, el anticucho, caucao, carapulcra, una sangrecita. Diferentes manos, diferentes culturas en una sola bandera, la peruana. Y tiene un solo nombre, cocina criolla. Con sabor a Perú. Siempre hay sitio para un bocadito dulce. Este domingo a las 4 de la tarde. Ahora sí me pueden envidiar. El Perú aún está por descubrir. Así es mi tierra. En esta tierra nació Micaela Bastidas. Necesito más pistas, Manolo. Aquí siempre lo van a esperar con un buen vaso de chicha. ¿Y qué se puede hacer? Hora del canotaje. ¿Tiene historia? En este mismo lugar pelearon los incas contra los chancas. ¡Wow! ¿Y sus tradiciones? Destilar caña y beber el aguardiente es algo inevitable. ¡Ya lo tengo! Abancay, mirando el Perú profundo. Este sitio sí que es bonito. Este domingo no me pierdo. Reportaje al Perú a las 5 de la tarde por TV Perú. Esta aeronave hace su despegue y en cuestión de segundos pierde el rumbo y se estrella en la pista de aterrizaje del aeródromo de Paramillo en el estado venezolano de Táchira, generando conmoción entre quienes captaron este momento. La explosión provocó la muerte de los dos tripulantes que estaban a bordo. Especialistas del Instituto de Aeronáutica constataron el impacto del siniestro y se sospecha que el estallido de un neumático habría desencadenado esta tragedia que fue incluso captado por teléfonos celulares que en ese momento registraban justamente el despegue de esta aeronave sin presagiar el fatal destino. Imágenes, información que vamos a detallar en esta edición y son noche de hoy, miércoles 22 de octubre. Repasemos también nuestros titulares. Congreso de la República debate pedido de voto de confianza a Consejo de Ministros. Jefe del gabinete afirmó que gobierno asume seguridad como cuestión de Estado. En primer día de estado de emergencia en Lima y Callao, presidente de la República lideró requisa en el penal de Lurigancho. Instaló un puesto temporal con policías, ejército y miembros del Serenazgo. Comandante general de la policía, Óscar Arriola, espera liberación de su oficial Luis Magallanes. Señaló que agente acusado de realizar disparo contra manifestante no debería estar detenido. Presidente Donald Trump afirma estar preparado para realizar acciones terrestres contra el narcotráfico proveniente de Venezuela. Mandatario notificará al Congreso de eventuales operaciones militares. Muy buenas noches, empezamos ya con el desarrollo de la información que nos lleva en vivo hasta el Pleno del Congreso de la República, donde continúa el debate tras la presentación del jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, a propósito de este pedido, de este voto de confianza que ha sido solicitado al Congreso. María Elena Guayasco sigue en el lugar, tiene información. María Elena, buenas noches.
Buenas noches, Jennifer. Continúa el debate para ver si la representación nacional va a otorgar el voto de investidura al presidente del Consejo de Ministros tras su exposición sobre las políticas del gobierno. En su exposición, el premier básicamente ha señalado que la seguridad es una cuestión de Estado. Ha indicado también que los 4 pilares de este gobierno están basados en lo que es la seguridad, la reconciliación, la economía y las elecciones. Justamente a continuación le vamos a presentar parte de su discurso. Bien, y justamente vamos a tener que pasar con el presidente del Consejo de Ministros, quien en estos momentos, al culminar este debate, Jennifer, va a responder los cuestionamientos y aportes que han dado los legisladores durante el debate para el voto de investidura. Escuchemos. Hemos elegido algunas preguntas que son básicamente similares unas con otras y voy a mencionar el nombre de los congresistas al momento de responderlas. Pero no puedo continuar sin antes dar una explicación a la intervención de la señora congresista, porque ya ha salido en diversos medios normalmente y la representación nacional exige una respuesta y se la voy a dar. El año 2019 había que renovar el Tribunal Constitucional de Vizcarra, ese tribunal que había cedido en todo al dictador Vizcarra. Y lamentablemente aquellos que postulamos, precisamente el que habla, que se atrevió a postular para ser elegido nuevamente miembro del Tribunal Constitucional, fue objeto de 6 denuncias penales, las 6 por diferentes delitos, por personas que yo nunca conocí, y las 6 fueron archivadas en etapa preliminar. Las 6 fueron absolutamente maliciosas. Me aconsejaron denunciar a esas personas, pero cuando los abogados penalistas fueron a revisar quiénes las habían sido, y resulta que vivían en zonas periféricas de la capital y eran personas sumamente pobres, a las cuales les habían pagado para firmar. Por tanto, me mantengo en mi postura. Nunca en mi vida, a pesar de haber recibido todo tipo de denuncias constitucionales, penales, de magistrado, y luego cuando intenté postular en 2019 para renovar el tribunal, que no se pudo renovar justamente por la disolución parlamentaria, y luego fue convalidada esa disolución parlamentaria por el tribunal que obró en causa propia, que dicho sea de paso, también está prohibido en la Constitución. Pues bien, me mantengo en mi postura de nunca haber hecho una denuncia a nadie, porque considero de que aquellas personas que son objeto de una dádiva a cambio de su firma, realmente tampoco merecen una denuncia porque se han aprovechado de ellas. Señor presidente, el congresista Alejandro Muñante pregunta, ¿qué acciones se están tomando para culminar y poner en funcionamiento obras como el megapenal de Ica, el Hospital de San Juan del Lurigancho, el aeropuerto de Oxapampa? La respuesta que hemos recogido del personal técnico, muy rápidamente, señala lo siguiente. El megapenal de Ica pondrá a disposición 3.168 nuevas unidades de albergue. Actualmente se encuentra en proceso de selección bajo la norma de ley de contrataciones del Estado. Desde el 26 de septiembre de 2025 se prevé iniciar obra en diciembre del presente año y la fecha estimada de culminación es enero del 2028. El MTC señala priorizar el aeropuerto de Oxapampa. Ya cuenta con un perfil declarado viable desde el 2023. Actualmente se encuentra en fase de adquisición de predios previsto para culminar el año 2027. Posteriormente se procederá la etapa de elaboración del expediente técnico. Y el MINSA, con respecto al hospital, señala, se ha recuperado el 23 de septiembre del 2025 el terreno invadido de forma pacífica y en coordinación multisectorial, con lo cual el proyecto integral se podrá desarrollar en un terreno de 36.241 metros con un área techada de 45.032 metros cuadrados. Ya se encuentra en el terreno cercado y protegido.
Se cuenta con el perfil aprobado en el PRONIS con CUI 2531607, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de San Juan del Lurigancho del distrito de San Juan del Lurigancho. Viable por 681.56 millones de soles, al tratarse de un hospital de nivel 3.1 para más de 1 millón de beneficiarios. La congresista Hilda Portero señala qué medidas reales se tomarán ante la inseguridad ciudadana y coincide precisamente con la pregunta presentada por Juan Carlos Mori y también con la pregunta presentada por Alejandro Soto, a la cual también se une la pregunta también presentada por Carlos Javier Ceballos Madariaga. A esa pregunta equivale esta respuesta. Para hacer frente a la extorsión y la criminalidad, ha sido generada por el personal técnico de Mininter, se fortalecerá con acciones decididas de inteligencia. La estrategia incluye el fortalecimiento de la Policía Nacional, la creación de una unidad especializada de investigación de extorsiones, además descentralizar los departamentos de investigación criminal y la Dirección de Investigación Criminal para una respuesta más rápida y eficiente. Un componente crucial es la protección a víctimas y denunciantes, garantizando la reserva de identidad mediante códigos. Se implementarán herramientas tecnológicas como el botón de pánico anti-extorsión, patrullaje focalizado y un banco de voces de investigados, junto con la congelación de fondos en cuentas bancarias para cortar el financiamiento de la cadena logística del crimen organizado. La congresista Rosángela Barbarán pregunta: ¿qué acciones se tomarán respecto a las instalaciones del anterior terminal aéreo y si este será parte de lo que se tenía proyectado? La respuesta del MTC es la siguiente. Respecto a la puesta en funcionamiento del antiguo terminal a través de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, se viene realizando un estudio para evaluar la pertenencia sobre el uso del antiguo terminal. Dicho estudio tiene previsto culminar a fines del presente año. ¿Cómo se asegurará la efectividad de las acciones como el sistema de videovigilancia, la lucha contra la extorsión y fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú? Pregunta el congresista Jorge Marticorena, que es similar a las preguntas de Alejandro Aguinaga y similar a la pregunta de Elizabeth Medina. La respuesta presentada por el Mininter señala: fortaleceremos la inteligencia policial en todo el país mediante la consolidación y expansión del modelo de la Central de Análisis Criminal, una herramienta que ha demostrado su eficacia en Lima Metropolitana al identificar y desarticular organizaciones delictivas mediante el análisis estructurado de información. Este modelo será implementado de manera descentralizada en todas las regiones, permitiendo detectar redes criminales locales y coordinar operativos simultáneos con resultados concretos. Las unidades de investigación aplicarán inteligencia operativa en cada nivel, incluso en las comisarías, para optimizar la prevención y la respuesta frente al delito. Además señala, para enero del 2026, el Sistema Nacional de Videovigilancia con Inteligencia Artificial estará habilitado en 3.000 puntos a nivel nacional, lo que permitirá que 107 comisarías del país, ubicadas en zona de alta incidencia delictiva, transmitan reconocimiento facial y comunicaciones en tiempo real. La vida y la tranquilidad de los peruanos es nuestra prioridad y la tecnología hoy se pone al servicio de este propósito. Y permítame finalizar con estas palabras, señor presidente, señores representantes de la voluntad popular. Estamos ante un momento que quedará registrado en la historia de nuestro país, no solo por la magnitud de los desafíos que enfrentamos, sino por la oportunidad que tenemos de demostrar que nuestras instituciones están a la altura de su misión, servir al pueblo y reafirmar la vigencia del sistema democrático. No podemos cerrar los ojos ante la cruda realidad. El país atraviesa un momento particularmente difícil. La ola de inseguridad que golpea nuestras ciudades ha sembrado miedo e incertidumbre en la ciudadanía.
Cada asalto, cada extorsión, cada crimen es una afrenta a la paz y a la vida digna que todos merecemos. Se han señalado determinados objetivos: transición y estabilidad democrática, impulso a la economía y destrave de inversiones, reconciliación nacional y seguridad ciudadana y defensa nacional. Estos objetivos no pueden lograrse solo desde el Ejecutivo. Necesitamos que todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio Público, para lograr en conjunto que se logren estos objetivos, mediante el diálogo, la construcción de consensos y definitivamente la adaptación ya no de ideologías, de posiciones ideológicas que dominan no solamente las decisiones del Congreso, los consensos y el diálogo en el Ejecutivo, sino incluso en la judicatura. No podemos tener jueces y fiscales imbuidos de un espíritu ideologizado que no contribuye a la lucha contra la delincuencia y, por el contrario, satanizan la labor abnegada del policía y de las Fuerzas Armadas. Les prometemos, eso sí, este plan de acción concreto y realista. Les prometemos trabajo arduo de cada uno de los ministros. Les prometemos también la labor abnegada de los grupos técnicos que están detrás de cada ministro, generalmente imbuidos de una vocación de servicio público y de gestión pública. Detrás de cada uno de los ministros existen técnicos que han trabajado y que han demostrado trayectoria profesional en el sector público y están contribuyendo de manera sacrificada con cada uno de nosotros, a pesar de que muchas veces recién nos hemos conocido hace 5 o 6 días. Y esa es la verdad. Hay muchísimos jóvenes, muchísimos técnicos que están dispuestos, al igual que los profesionales que hoy día se han presentado ante la representación nacional, a sacrificar y a ofrecer su vida por trabajar por la sociedad, pacificar la nación y tratar de luchar contra el crimen que aflige a los ciudadanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señores representantes. La presidencia y la mesa de esta manera, el presidente del Consejo de Ministros ha concluido su exposición y ha respondido a las interrogantes de los legisladores. Escuchemos al presidente de la mesa directiva. Por su presencia y participación en esta sesión, y los invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento en que lo consideren conveniente. Señores congresistas, se suspende la sesión por breves momentos. Bien, nosotros vamos a retornar, Jennifer, más adelante, porque está suspendida la sesión y el Premier va a retirarse y posiblemente haya eventuales declaraciones del titular de la presidencia del Consejo de Ministros. Retornamos contigo a estudios. Claro que sí, perfecto, Manuel. Vamos a quedarnos atentos justamente a lo que va a ocurrir. Es muy probable que el jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez, vaya a dar una conferencia justamente en el hall de los Pasos Perdidos. Solamente vamos a recapitular algunas de las cosas más importantes que ha señalado el jefe del gabinete, donde ha precisado que va a solicitar al Congreso de la República facultades legislativas por 90 días por esta situación crítica, señala, que se está viviendo debido a la inseguridad ciudadana. El país exige respuestas firmes e integrales, ha señalado pues el jefe del gabinete durante su presentación ante el Congreso de la República por el voto de confianza. Se sabe que en ese sentido se va a solicitar justamente esta delegación de facultades legislativas por un plazo de 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y también el crimen organizado. Durante la presentación pues ante el Pleno del Congreso, Ernesto Álvarez ha destacado que el Ejecutivo asume la seguridad como una cuestión de Estado y anunció pues medidas para fortalecer la Policía Nacional y combatir de esa manera la corrupción interna y erradicar la extorsión. En cualquier momento vamos a regresar justamente con esta conferencia de prensa que vaya a dar el jefe del gabinete ministerial. 8:17 de la noche. A propósito, más temprano el presidente de la República, José Gerí, recorrió diversos puntos de Lima Norte minutos antes del inicio del estado de emergencia en la capital. Este despliegue se dio tras reunirse con altos mandos de las fuerzas del orden. Veamos. El estado de emergencia entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Luego del breve mensaje a la nación,
El presidente José Gerí realizó un recorrido nocturno por las principales vías de la capital. Esto luego de reunirse en la Comandancia General de la Policía Nacional con el ministro del Interior, el alcalde de Lima, el comandante de la Policía Nacional, altos mandos militares y representantes de otros poderes del Estado. A pocos minutos de la medianoche, el mandatario inició el patrullaje por las diferentes calles de Lima Norte, haciendo un recorrido por toda la Panamericana Norte, Avenida Universitaria y Avenida Túpac Amaru. Luego de verificar el inicio de la declaratoria de estado de emergencia, pasada la medianoche, la comitiva encabezada por el mandatario retornó por la vía Evitamiento hasta Palacio de Gobierno. Las cámaras de TV Perú estuvieron acompañando este recorrido. El jefe de Estado no hizo declaraciones a ningún medio de prensa. 8:18, retornamos al hemiciclo, pleno del Congreso de la República, donde en estos momentos continúa justamente todo el proceso ante esta solicitud de voto de confianza por el gabinete de Ernesto Álvarez. Lo que ocurre a esta hora de la noche, precisamente, es justamente el tomar la asistencia de los parlamentarios. Vamos ahora hasta el hall de los Pasos Perdidos. Justamente el jefe del gabinete ministerial va a dar una conferencia de prensa. Nos vamos con María Elena Guayasco. María Elena. Jennifer, buenas noches. Sí, estamos aquí en Pasos Perdidos. Ya observamos al presidente del Consejo de Ministros que va a dar declaraciones luego de su exposición sobre las políticas del gobierno. Escuchemos qué es lo que dice. Muchísimas gracias por la cobertura, por el espacio y por la posibilidad de, a través de ustedes, poder acercarnos a la población. Estamos llanos a recibir las preguntas. Consideren ustedes que han sido 5 días, 6 días sumamente intensos y vamos a recibir 3, 4 preguntas. Premier, ¿cómo está? Estamos en vivo para TV Perú. Quería consultarle, por favor, confía que le van a dar el voto de investidura. Somos un gabinete absolutamente diferente a los anteriores. El nuestro es un gabinete que no es de un partido, no tiene necesidad de quedar bien, de autolimitarse o de moderar sus acciones para presentar su partido o auspiciar a algún candidato en las próximas elecciones. Por el contrario, tenemos una ventana de oportunidad para realizar las acciones, las medidas que en otras circunstancias no podrían darse, porque precisamente somos un grupo de profesionales que sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a actuar de conformidad con la Constitución para tratar de sacar provecho en beneficio de los ciudadanos. Vamos a tratar de sacarle provecho a esta oportunidad que tenemos, no solamente de obtener los objetivos que han sido señalados por el presidente Gerí, sino también de dejar un legado para nuestros hijos. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Carlos Portilla de Latina. Usted ha pedido, dentro del discurso que ha hecho, 90 días para facultades en materia de seguridad ciudadana. En el Congreso algunos congresistas han dicho que 90 días pareciera un plazo muy extenso, dado que el periodo que tendrán ustedes es apenas de 9 meses. ¿Va a cortar el plazo para que estas leyes que ustedes piensan dar al amparo de estas facultades se pueda dar en 30 días, por ejemplo? Gracias, Premier. En verdad, a ver, la verdad es esta. Anteriormente ya se han dado facultades delegadas para que el Ejecutivo pueda aprovechar durante 90 días de señalar las normas que juzgan necesarias. ¿Para qué? Para luchar contra la criminalidad, que es un problema sumamente complejo y que se viene arrastrando desde mucho tiempo. Recordemos que este tema de las extorsiones nace en Trujillo, con las calcamonías de algunas empresas de taxi. Pero esto obedece a una realidad de hasta 30 años. Significa que se han ido implantando a lo largo del Perú y ahora prácticamente dominan Lima, y no es posible en 30 días prácticamente salvar el problema o golpear en forma enérgica a esas bandas delincuenciales. Ahora, será materia de coordinación con el Congreso Nacional para ver a qué plazo pueden acordar
hasta qué punto podemos tener la facilidad el Ejecutivo. Obviamente, recordemos que de acuerdo a la Constitución, el Congreso tiene la posibilidad de eliminar o modificar todas las normas que el Ejecutivo pueda dar, todos los decretos legislativos que el Ejecutivo pueda ir aprobando. Por tanto, la fiscalización es permanente. No hay necesidad de contraponer posturas que normalmente son producto de la desconfianza de otros gabinetes, pero que en nuestro caso, como ya se ha señalado, no existe motivo para desconfiar de nosotros. Al contrario, lo que se tiene que hacer, posiblemente dentro de algunas semanas, es tratar de coordinar para efectuar las mejores medidas que todas las bancadas anhelan. Premier, ¿cómo está? Estamos en vivo para RPP. Fuera del Congreso de la República hay mineros informales que están protestando porque quieren que se amplíe el reinfo. ¿Cuál va a ser la postura de este gobierno de transición al 31 de diciembre, que es la fecha límite para que se lleve a cabo la vigencia de ese registro? Y mi segunda pregunta, por favor, ¿qué calificaciones técnicas y profesionales tiene la señorita Stephanie Vega Morón, designada asesora de alta dirección de la PCM, cuando se supo que en el año 2022 fue fotografiada con el ahora presidente José Geri en lo que sería una fiesta en la época de COVID, según el portal El Foco? Por favor, explíquenos. A ver, la primera pregunta. En el gobierno todavía se está estudiando en materia de evaluación el tema del reinfo. Es un tema sumamente complejo y es lógico que en 6 días no va a haber una posición. Al contrario, sería negativo señalar de que este gabinete, que tiene 6 días, ya tiene una posición tomada de un tema sumamente complejo que, como dije en la mañana, aunque fue parcialmente recogido por uno de los medios, es un problema complejo porque, por una parte, hay minería artesanal y pequeña minería que necesita más tiempo para tratar de acomodar y tratar de superar las barreras burocráticas que contemplan más de 180 pasos, y normalmente el pequeño minero no tiene dinero para superar esas barreras burocráticas, pero al mismo tiempo existe la minería ilegal que se hace pasar por minería artesanal o pequeña minería, que se aprovecha y quiere este reinfo por mucho tiempo, por 5 años, para seguir medrando y sobre todo contaminando el medio ambiente de regiones que anhelan preservar esta tierra para la agricultura. Por tanto, está en evaluación y comprendemos perfectamente el drama de la pequeña minería. Y en cuanto a la funcionaria que usted señala, lo que hemos hecho, otra vez, repito, de los 6 días, lo que hemos hecho al ingresar a nuestros despachos y tomar conocimiento de los funcionarios que estaban actuando es sencillamente evaluarlos muy rápidamente, y una de las personas que nos ha recibido demostrando mucha capacidad, dirigiendo la labor inicial de los ministros, acercándonos a los funcionarios, ha sido precisamente la persona mencionada. Ahora bien, eso seguramente va a ser materia de evaluación del presidente. Yo quisiera hacer una pregunta porque me han querido mostrar incluso fotografías de ella, posiblemente de su Facebook, etcétera. Yo les digo una cosa, la mayoría de muchachas, la mayoría de jóvenes, normalmente se toman fotos como si fueran modelos. La mayoría de jóvenes varones se toman fotos como si fueran futbolistas, tenistas, excursionistas, exploradores, etc. Premier. De plano, dramatizar el caso de una persona con fotos en su Facebook y que al parecer ha sido asesora del congresista que ahora es presidente. Volvemos. Primero, sopesemos antes de... Premier, se ha aprobado el voto de confianza, Premier. Se ha aprobado el voto de confianza. ¿Qué opina al respecto? 79 votos. Sus primeras apreciaciones, ya que se le nos va a declarar respecto al voto de confianza que le acaba de dar el Parlamento Nacional. Sus primeras palabras luego de esta votación. Si se conoce que hay falta de recursos, incluso el ministro Vicente Tiburcio ha señalado que se requiere dotar de recursos a la inteligencia de la policía. En primer lugar,
si es cierto que ya se ha aprobado el voto de confianza, la verdad que yo agradezco a la representación nacional, porque eso es fruto no de nosotros, porque nosotros en realidad somos servidores públicos, en realidad es fruto de las convicciones y del compromiso que los congresistas, en su gran mayoría, tienen para con sus electores. Ahora, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿por qué no la policía? Por un motivo muy claro. Si estamos en una guerra, no podemos reorganizar al ejército al mismo tiempo. Si estamos en guerra con la criminalidad, no podríamos reorganizar seriamente a la policía. Lo que podríamos hacer, imitando anteriores gobiernos, sería descabezar y echar al retiro a 30, 40 generales y coroneles, y otra vez repitiendo lo mismo, sin conocimiento de causa, sin investigación caso por caso. No podríamos pasar al retiro a los generales y coroneles. Eso sería un desastre. Tenemos que aprovechar, así como con los funcionarios del Estado, a los cuales recién estamos conociendo, aprovechar todas sus capacidades. Y en el transcurso del camino, en el transcurso de las batallas que vamos a librar, allí sí ver quién sirve y quién no sirve. ¿En cuántos meses más o menos? ¿2, 3, un aproximado también para tener? Yo creo que pasados los 30 días ya vamos a estar en condiciones de saber quiénes nos están engañando, quiénes tienen capacidad y quiénes realmente deben pasar al retiro. Sí, ¿no? En la evaluación, el presidente ha dicho, los ministros, los funcionarios y todos los generales y coroneles estamos en permanente evaluación, y el que no rinde sencillamente va a su casa. Si no sucede en 30 días, Premier, ¿qué sucederá? No, estamos en evaluación permanente. Premier, buenas noches. Es posible que la próxima semana ya estemos tomando decisiones. ¿Cómo se siente de haber recibido este apoyo del Congreso de la República? Ha sido declaración del presidente del Consejo de Ministros luego de recibir el voto de confianza del Parlamento Nacional. Vamos a resumir un poco, han sido 4 horas de la presentación del presidente del gabinete. Su exposición duró aproximadamente 1 hora y el resto fue de tiempo de debate. Han sido 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones. De esta manera concluye esta presentación del presidente del gabinete ministerial y también de los congresistas, quienes han dado la confianza a este gabinete de José Gerí. Retornamos con ustedes, estudios. Muchísimas gracias, Marilena, muchísimas gracias por esa cobertura especial. Felicitaciones por toda la labor que se han cumplido. Han sido más de 4 horas incluso de cobertura que se ha estado dando a propósito de esta presentación para solicitar este voto de confianza, que finalmente fue dada con 79 votos a favor, 15 en contra, 5 abstenciones al gabinete Álvarez. Ha señalado que son un gabinete pues absolutamente diferente. No es el gabinete de un partido, señala, que está buscando pues rédito político para una candidatura. Es un grupo de profesionales, dice, que saben lo que tienen que hacer y que finalmente agradece pues no este voto de confianza dado por el Congreso de la República. 8:30 de la noche, momento de hacer una pausa. No se mueva, regresamos con más noticias. Este 2026, más de 27 millones de peruanos tomarán una decisión histórica. Cada voto es una voz y juntas, todas las voces decidirán el rumbo del país. TV Perú, Radio Nacional, TV Perú Noticias y nuestras redes sociales te acompañarán en cada etapa de este proceso, brindando la mayor cobertura electoral del país. Tu decisión 2026. Información plural, transparente, neutral, desde todos los rincones del Perú. Porque la democracia se construye con todos. TV Perú nos une. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha creado mitos para dar sentido a lo desconocido. Historias que desafían la razón y que han perdurado por generaciones. En el Perú, los misterios siguen vivos, despertando intrigas y fascinación. Pero, ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué separa al mito de la realidad? En Hora Contacto,
Saque usted sus conclusiones. Los domingos a las 11 de la noche, hora contacto, en busca de respuestas. TV Perú Noticias, siempre informados. Pachamaskuna pachasonaqtan ukhaneu yatepksnat mas toqeta wakichatapksnau. Utan sumacha kauketanak untma kauketans walipksna okanak ukamhant akasiwin kanyasatak. Anchawenakam ukamas gasams waleñapatak uñakips aponintau. Mochila de emergencia más pustu chatañapau. Ukat nairikipsi molacron cañamau. Amtap hapunma nairikip pustu chasañahuale wakisireponeu. Continuamos con el desarrollo de las noticias. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo integrarán fuerzas combinadas para combatir el crimen. Así lo indicó el presidente José Gerí. Durante el primer día del estado de emergencia, lideró una requisa en el penal de Lurigancho. Veamos. De la defensiva a la ofensiva. Esta es la consigna que el presidente de la República, José Gerí, puso en marcha en las primeras horas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Junto al ministro de Justicia, el jefe de Estado lideró una requisa en el penal de Lurigancho. Mano a la nuca. Vamos, todos, manos a la nuca, manos a la nuca. El mandatario recorrió varias celdas del establecimiento penitenciario, donde halló todo tipo de objetos prohibidos. USB. Ya, ¿dónde te encontraste? Acá. Ahí. ¿El nombre del interno? De acá. De acá. ¿Y el que revisó? ¿Esto qué es? USB. Los agentes también incautaron armas blancas, celulares, agendas con anotaciones y un dispositivo satelital. Al término de la requisa, el presidente expresó su preocupación por la seguridad en los penales. Nos ha llamado poderosamente la atención los niveles de control y de supervisión que internamente habían estado haciendo, que ha sido deficiente. Ante ello, anunció que habilitarán puestos que integrarán a todos los agentes del orden. Y ahora estamos en uno de los puestos temporales, donde va a funcionar justamente todas las fuerzas combinadas que es Ejército, Serenazgo y Policía. Estos centros se instalarán en los puntos con mayor incidencia de actos delincuenciales. Tenemos Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, la parte de Huaycán, Raucana y otros puntos también que ya previamente se ha establecido. Las requisas se realizaron de manera simultánea en otros penales de Lima Metropolitana. Como parte del estado de emergencia, en los establecimientos penitenciarios solo se habilitará el servicio de electricidad para la iluminación de los ambientes. Ya se ha dado la indicación al personal LIMPE para que solo se tenga energía eléctrica para la iluminación, no para otros dispositivos electrónicos, para cargar dispositivos, cualquier tipo de dispositivo no se va a cargar. Por su parte, el ministro del Interior garantizó que este estado de emergencia será distinto a los anteriores. Aquí la prioridad es la inteligencia. En el campo preventivo, en el campo de todas las otras unidades, desde las más altas hasta las más pequeñas. Vicente Tiburcio también informó que la sanción se aplicará contra aquellos motociclistas que lleven a un acompañante. Se van a habilitar todos los depósitos a nivel de todas las municipalidades para que esos vehículos se proceda a su internamiento. Con estas medidas, el gobierno busca frenar el avance de la criminalidad en el menor tiempo posible. Y como parte de este régimen de excepción, se intervino a sospechosos de integrar bandas criminales en La Victoria. Mientras que en Puente Piedra fue detenido un extorsionador que pedía cupo en el mercado Huamantanga. En las primeras horas del estado de emergencia, la Policía Nacional detuvo a Cristian Samidio Valderrama, presunto extorsionador que destruyó su celular en pleno operativo para desaparecer evidencia de su delito. Además, detuvieron a 3 microcomercializadores de droga en la jurisdicción de Puente Piedra.
Hemos realizado estos grandes, importantes operativos con la finalidad de brindar y transmitir tranquilidad a la comunidad, a la sociedad peruana. La víctima de extorsión es propietaria de una avícola en el mercado Huamantanga. Señaló que le pedían 20.000 soles de cupo. En los mensajes extorsivos que le llegaban por WhatsApp, el ampón se identificaba como integrante de los injertos del Cono Norte. El día miércoles por la tarde me enviaron los mensajes, ¿no? Para depositar 20.000 soles, la cual es que yo le dije que no tenía, que no. Yo sí le deposité 6.000 soles. En estas dos intervenciones, la policía incautó el celular del delincuente, así como cuchillos, herramientas, un minifusil de juguete y envoltorios de droga. Tenemos casi 640 quetes, 82 soles, armas blancas y este fusil es un juguete. La investigación de este caso quedó a cargo de la comisaría de Puente Piedra. En tanto, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, supervisó las acciones del estado de emergencia y llegó hasta una quinta ubicada en La Victoria, donde se realizó una intervención para buscar a sospechosos que pertenecerían a organizaciones criminales que operan en los distritos del Cercado de Lima. Estas fueron las acciones ejecutadas por las autoridades policiales en las primeras horas del estado de emergencia para Lima y Callao, que se prorrogará por 30 días. Y vamos rápidamente a compartir un tuit por parte de la Presidencia de la República donde se señala lo siguiente: creemos en el diálogo y en el trabajo conjunto por un Perú más seguro. Saludamos la obtención del voto de confianza por parte del Gabinete de Transición y Reconciliación y agradecemos al Congreso de la República por confiar en un gobierno que ganará la guerra contra la delincuencia, sostendrá el crecimiento económico y garantizará elecciones democráticas en el 2026. Esos tres pilares, ¿no?, a los que hacía incluso alusión el presidente de la República hace unos días atrás cuando señalaba la importancia o los puntos prioritarios de lo que será esta gestión de transición y reconciliación, como lo ha denominado. Seguimos con la información. A propósito, tras un operativo realizado en las Malvinas, el comandante general de la policía, el general Óscar Arriola, hizo un balance de lo logrado 18 horas después de la declaratoria de emergencia en Lima y Callao. Dijo que tras las acciones en 2 establecimientos penales, se intervino en Lurín a 9 personas, a quienes se le incautó 13 vehículos descuartizados, placas falsas y autopartes, y se detuvo luego a 2 personas que se presume habían realizado un atentado a un transportista. Uno de ellos pertenecería a una organización criminal venezolana, expresó. Refirió asimismo que espera que el suboficial Luis Magallanes salga en libertad porque, de acuerdo a otras imágenes que han llegado después, se pudo establecer que actuó en legítima defensa tras haber sido agredido en 2 oportunidades. Hay unas coordinaciones respecto de ello y entonces habrá que esperar qué cosa es lo que se define, qué garantías, qué otros instrumentos jurídicos entran ahí para desarrollar en todo caso lo que ya había sido planificado anteriormente, pero hacemos siempre un llamado a las personas, que estamos para respetarnos todos los peruanos, que tenemos los derechos en la Constitución política de expresarnos libremente, pero sin que estos derechos atropellen los derechos de las otras personas cuando empiezan a alterar el orden público y se tornan violentos. Así también el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, señaló que evaluará las garantías para el partido entre Universitario y Cristal, que se jugará mañana a las 8 de la noche, así como de la procesión del Señor de los Milagros de este domingo. Hay unas coordinaciones respecto de ello y entonces habrá que esperar qué cosa es lo que se define, qué garantías, qué otros instrumentos jurídicos entran ahí para desarrollar en todo caso lo que ya había sido planificado anteriormente, pero hacemos siempre un llamado a las personas, que estamos para respetarnos todos los peruanos, que tenemos los derechos en la Constitución política
de expresarnos libremente, pero sin que estos derechos atropellen los derechos de las otras personas cuando empiezan a alterar el orden público y se tornan violentos. 8:42, a propósito, el Instituto de Radio y Televisión del Perú formará parte del Comité de Estrategia Comunicacional que funcionará durante el estado de emergencia con la finalidad de difundir las estrategias, acciones y medidas que se darán durante los 30 días que dura esta medida decretada en Lima y el Callao. Mediante una nota de prensa, el IRTP ha informado que será parte de este comité que estará presidido por la presidencia del Consejo de Ministros e integrado por los miembros del Comité de Coordinación Operativa Unificada. Este comité, a su vez, integra a los miembros del Comité de Coordinación Operativa Unificada, la que es presidida por el Comandante General de la Policía Nacional e integrado por el Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Ciudadana, el Director Nacional de Inteligencia, un representante del Poder Judicial y de la Fiscalía, así como el alcalde de Lima y el gobernador regional del Callao. De esta manera, el IRTP se suma a las acciones para enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana. Las decisiones se toman pensando en la mayoría. Así lo aseguró el presidente José Gerí durante un acto por el aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado. Agregó que su gobierno procura estar a la altura de las circunstancias. El presidente participó en la ceremonia por el 103 aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado. Durante la actividad, el jefe de Estado aseguró que no es casual ocupar cargos de responsabilidad en tiempos difíciles y que cada decisión debe tomarse pensando en el bienestar colectivo. En la vida hay momentos en que el deber te convoca, hay un llamamiento. Nosotros, los que estamos presentes acá, cada uno en sus funciones, cada uno con sus responsabilidades, es parte de la historia. José Gerí destacó la importancia de actuar con responsabilidad en momentos decisivos para el país y recordó que cada generación tiene el deber de estar a la altura de los desafíos que le impone la historia. Y así, como narramos historias hacia atrás, recordando actos heroicos, gestas y hechos que nos hacen ser lo que somos, seguramente en el futuro otras generaciones dirán lo mismo de nosotros. Y hay que estar siempre a la altura de las circunstancias, a la altura del destino. Sostuvo que hay oportunidades en que las decisiones deben tomarse con convicción y responsabilidad, incluso frente a la crítica. Las decisiones que se toman siempre serán pensando en el bienestar de la mayoría. Siempre. Aunque a algunos no les guste. La ceremonia culminó con una demostración de alto impacto, un simulacro de ataque a un alto dignatario, donde los efectivos de la Dirección de Seguridad del Estado mostraron su preparación y entrega en situaciones de alto riesgo. Donde un delincuente saldrá entre el público con un arma para agredir al dignatario, el mismo que será controlado y reducido. El equipo de seguridad hará su trabajo. También fueron condecorados varios efectivos de la Dirección de Seguridad del Estado en reconocimiento a su destacado desempeño. Esta unidad especializada de la Policía Nacional vela por la seguridad de los más altos dignatarios del país y garantiza la protección de instalaciones estratégicas y el normal desarrollo de actividades oficiales. Al evento también asistieron el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Nueva pausa en el programa y al volver les vamos a contar la decisión de la Junta Nacional de Justicia sobre la suspensión contra Delia Espinosa. Ya regresamos. Hola,
días, soy Magali Minaya Rodríguez, soy docente de educación especial del CB09 Santa Lucía y presento la condición de sordoceguera. Este sábado a la 1 de la tarde, historias que nos motivan a construir un mundo sin barreras. Si yo puedo, tú puedes. Por TV Perú Noticias, siempre informados. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha creado mitos para dar sentido a lo desconocido. Historias que desafían la razón y que han perdurado por generaciones. En el Perú, los misterios siguen vivos, despertando intrigas y fascinación. Pero, ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué separa al mito de la realidad? En Hora Contacto, saque usted sus conclusiones. Los domingos a las 11 de la noche, Hora Contacto, en busca de respuestas. TV Perú Noticias, siempre informados. Este domingo en Mercado Peruano. El queso peruano está en boca de todos. Con los concursos, nuestros productos se van a conocer, nuestras capacidades mejoran. Tenemos cualidades, tenemos producción, tenemos vocación. Los quesos que nos ha tocado evaluar están bien encaminados. Nos lleva a seguir mejorando y a seguir creando más tipos de quesos. El nuestro es un mercado sin fronteras. De Oxapampa para Perú y el mundo. Mercado Peruano, lo mejor de nuestra oferta exportadora. Este domingo a las 9 de la mañana. TV Perú nos une. Olimpiada Nacional de Robótica 2025. Niños y jóvenes de todo el Perú demostraron todo su talento, creatividad y entusiasmo por la tecnología. Miren esta maravilla, estos chicos no paran. Además, conoce a ESPE, una startup peruana de salud mental que brinda soporte y bienestar a pacientes oncológicos. Y los esperados consejos financieros. ¿Tus hijos ya te han pedido usar alguna billetera digital? Perú Potencia, este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú Noticias. Regresamos con lo anunciado. Delia Espinosa no retomará sus funciones como fiscal de la Nación. La Junta Nacional de Justicia emitió una resolución en la que resolvió mantener la suspensión preventiva en su contra, pese a la disposición del 9º Juzgado Constitucional que, por una medida cautelar, anulaba la sanción y la reponía en el cargo. El Pleno de la Junta la suspendió, recordemos, el pasado 19 de septiembre tras un proceso disciplinario ordinario por presuntamente haber cometido faltas graves y muy graves, como el de haber infringido la ley de carrera fiscal por no ejecutar la resolución administrativa que reponía a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y la reincorporaba como fiscal suprema titular. 8:50, vamos con otro tipo de información. Una emergencia ocurrió en Chosica, en la que una mujer de nacionalidad extranjera figura como sospechosa de provocar un incendio. 3 viviendas terminaron destruidas. Está lleno de humo, está lleno, ya prendió ya. La emergencia se desató en la zona del Bosque Concordia, en el sector de San Antonio, distrito de Chosica. Un voraz incendio dejó en cenizas 3 humildes viviendas. Las familias residentes se quedaron solo con sus ropas puestas, pues lo perdieron todo. No pude rescatar nada porque todo ya estaba quemado, las 3 casas. Son 3 casas afectadas, mi casa, del vecino del lado derecho y del vecino del lado izquierdo. Según los moradores, el siniestro fue provocado por una mujer venezolana embarazada que vive por la zona. Señalan que horas antes del siniestro, ella quemó un colchón y el fuego se expandió a las demás viviendas. Aseguran que se trata de una persona agresiva y que suele amenazar a los vecinos. Ella se lo pasaba ya melodeando aquí, allá, quemando todo esto. Por ahí hay restos de basura, lo que ella quemaba, colchones. Ahí a la parte de arriba, la casa cerca, se ponía a quemar colchones. Las llamas se propagaron rápidamente debido al material rústico de las viviendas y se temía lo peor,
Personal de Serenazgo del distrito llegaron al lugar y con ayuda de los vecinos intentaron controlar el fuego utilizando baldes con agua y tierra. Por la geografía de la zona, los bomberos tardaron en llegar al lugar. Afortunadamente, la emergencia no dejó heridos ni fallecidos. Las familias piden ayuda a la ciudadanía, solicitan con urgencia víveres, artículos de primera necesidad, así como ropa para niños y adultos. Para cualquier ayuda, pueden comunicarse a los teléfonos 906-789-812 y al 968-245-956. Vamos con notas del ámbito internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está totalmente preparado para realizar operaciones militares terrestres en Venezuela en el marco de su lucha contra el narcotráfico. Trump subrayó que los objetivos ya no vienen por barco y afirmó que en el caso de decidirlo, notificaría al Congreso por tratarse de un problema de seguridad nacional, aunque a su criterio no necesitan permiso para hacerlo. Las declaraciones llegan horas después de confirmarse el que sería el 8º ataque a supuestas narcolanchas y el primero en el Pacífico que ha dejado 2 muertos. Los golpearemos muy duro cuando vengan por tierra. Todavía no lo han experimentado, pero ahora estamos totalmente preparados para hacer eso. Y probablemente regresaríamos al Congreso y explicaríamos exactamente lo que hacemos. Así también Estados Unidos dispuso sanciones económicas a las principales petroleras de Rusia ante la negativa del Kremlin de poner fin a la guerra en Ucrania. En tanto, Vladimir Putin dio visto bueno a los ejercicios de sus fuerzas nucleares. Rusia realizó ejercicios de sus fuerzas nucleares que fueron supervisadas mediante videoconferencia por el presidente Vladimir Putin desde el Kremlin. Las pruebas incluyeron el lanzamiento de misiles intercontinentales desplegados por tierra, aire y crucero, y se realizaron también un simulacro de evacuación y otro de reparación de equipos militares. Estas maniobras se producen una semana después del inicio de los ejercicios anuales de las fuerzas nucleares de la OTAN, que involucra a 14 países. En paralelo, Rusia continúa con sus ataques en Ucrania, que alcanzaron zonas residenciales y causaron la muerte de al menos 6 personas. En este contexto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra las 2 principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, tal como había adelantado horas antes. Vamos a anunciar al final de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial en las sanciones a Rusia. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas sanciones contra las empresas que financian la maquinaria bélica del Kremlin se producen dada la negativa del presidente Vladimir Putin de poner fin a la guerra. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump calificó como una noticia falsa una publicación del diario The Wall Street Journal que indicaba que su gobierno retiró las restricciones al uso de misiles de largo alcance proporcionados por Occidente a Ucrania. Estados Unidos anunció recientemente que una reunión inmediata entre Trump y Putin en Budapest fue descartada. A propósito, Rusia mide su poderío nuclear frente a la OTAN mediante ensayos supervisados por el presidente Vladimir Putin, mientras que la tensión crece en Asia ante el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. El lanzamiento de este misil balístico se dirigió desde Corea del Norte hacia el este en el mar de Japón y representa, según analistas internacionales, un desafío directo contra Estados Unidos, cuyo presidente, así como otras autoridades mundiales, llegarán la próxima semana a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que esta vez se realizará en la ciudad surcoreana de Jeonju.
El misil, de acuerdo al Estado Mayor de Corea del Sur, fue de corto alcance y su lanzamiento se da también tras la asunción del presidente Lee Jae-myung en junio. A principios de este mes, durante un desfile militar, el líder norcoreano Kim Jong-un exhibió su arsenal armamentístico, así como un misil intercontinental que calificó como el más poderoso. Este miércoles también Rusia realizó ejercicios de sus fuerzas nucleares que fueron supervisadas por videoconferencia por el presidente Vladimir Putin desde el Kremlin. Las pruebas incluyeron lanzamiento de misiles intercontinentales desplegados por tierra, aire y crucero, y se realizaron además un simulacro de evacuación y otro de reparación de equipos militares. Estas maniobras se producen una semana después del inicio de los ejercicios anuales de las fuerzas nucleares de la OTAN, que involucra a 14 países. En paralelo, Rusia continúa con sus ataques en Ucrania, que alcanzaron zonas residenciales y causaron la muerte de al menos 6 personas. Isabel Presley presentó sus memorias con el título Mi verdadera historia, donde revela capítulos desconocidos de su infancia, vivencias, amores, relaciones, amistades y enemistades. En el último capítulo de su autobiografía, La Socialité ha decidido poner fin a las especulaciones sobre su relación con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, compartiendo el contenido íntegro de 8 cartas que le envió el escritor entre los años 2015 y 2022, a las que se suma la carta de despedida que ella misma redactó en el año 2022, días antes de que la ruptura trascendiera públicamente. No hay nada, absolutamente, las cartas son mías y yo puedo publicarlas, y solamente he expresado lo que su entorno ha dicho de que él no era feliz. Y entonces yo quería demostrar que eso no era verdad. Él era feliz y yo también lo era. Ahí está, detalles que va a revelar, pues no, esta Socialité filipina. Momento de poner punto final a la edición de hoy, la edición noche de hoy, 22 de octubre. Quédese en sintonía de TV Perú porque ya viene Diálogo Abierto. Buenas noches, permiso. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches.